noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de Historia de Miércoles. Hoy vamos a estar con el copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional. Estamos hablando del doctor Guillermo Torremare. Un apellido complicado. Pero bueno, vamos a poder hablar con él sobre todo lo que está pasando ahora con el tema de los nuevos juicios a lo que fue los responsables de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país. Pero antes de hablar con Guillermo, le vamos a agradecer a todos nuestros sponsors que siempre están apostando a esta propuesta cultural que tenemos para ofrecerles, y son Performance Gym, Me Vestí de Reina, Lo de Mingo, Pilates Silvana Barragán, Damero Revestimientos, Gaby Ortega Nail Art, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Peonía Energía, Rodinia Lencería Plus Size, Semillería La Chacra, Silvio Oliva Dris Espacio de Arte y Stilton Almas. Ahora sí, sin más preámbulos, a Guillermo Torremare para empezar esta charla de viernes a la noche. Esperamos unos segundos y ahí estamos. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te vemos al revés. Vemos por ahí que Bien. A ver. Probemos cómo lo ponemos al derecho a esto. tiene Bueno, mira. unas flechitas. Tiene unas flechitas que te van a ayudar a poder dar vuelta a la cámara. Ahí está. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien. Aquí estamos entusiasmados con este tema que entiendo que va a ser objeto de nuestra charla, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando que esta causa finalmente sea elevada a juicio. Así que bueno, en ese sentido estamos contentos, más allá de todos los obstáculos que vamos a tener que sortear. Pero bueno, ya entiendo que hablaremos de esto durante nuestra charla. Así es, este juicio que vos mencionás tiene relación con nuestra ciudad. Nosotros estamos en Azul, y también con localidades vecinas. Hola. Sí, sí. Perdón. Sí, es un juicio el accionar de la dictadura en el centro de la provincia de Buenos Aires. En este caso puntual, la causa se la llama con el nombre La Huerta. En realidad es una especie de seudónimo que tiene, ¿no? Porque las causas tienen el nombre de las personas por las cuales están imputadas. Pero La Huerta fue un centro clandestino de detención y tortura que funcionó en el partido de Tandil. Así como hace 2 años terminamos otro que se llamó Monte Peloni, que era un centro clandestino de detención y tortura ubicado en el partido de Olavarría. En esta causa, La Huerta, no solamente tratamos los temas que pasaron o las víctimas que pasaron por ese centro clandestino, sino también muchos que estuvieron alojados en distintas dependencias de fuerzas de seguridad o de fuerzas militares del partido de Azul. Hay muchas víctimas de Azul. La ciudad de Azul de alguna manera es protagonista también en esta causa. Nosotros en nuestra ciudad tenemos un centro clandestino de detención, en el que todavía funciona un jardín de infantes y una guardería, y muchos azuleños seguimos preocupados por esta situación, porque cada día que ese lugar ahora, por suerte, alberga niños que están pasando un buen momento, pero cada día que pasa, cada día que eso se habita, se van perdiendo pruebas y se va perdiendo evidencia. Bueno, no solamente eso, sino que estos lugares son sitios de memoria. Entonces deberían ser preservados como tales, porque hacen a la historia, a la cultura y a la memoria de un pueblo. Entonces, más allá de que pueda tener un destino loable en un momento determinado, como sería
este caso. Lo cierto es que estos lugares deberían tener otro contenido, otro carácter. Hace muchos años, durante la presidencia del doctor Carlos Menem, se decidió convertir a la ex ESMA en una especie de parque, tirando abajo todas las construcciones que existen en ese predio, que son muchas hectáreas, en aquel momento pertenecientes a la Armada Argentina. Y recuerdo que presentamos un recurso de amparo ante la justicia para evitar eso, que tuvimos afortunadamente una resolución favorable. Eso se evitó y hoy la ex ESMA es un sitio de memoria que realmente refleja muy bien lo que pasó, al menos parcialmente, en la época del terrorismo de Estado en nuestro país. En este caso, más allá de que las dimensiones son otras, el tema es el mismo, ¿no? Estos lugares deben necesariamente ser convertidos en sitios de memoria que sirvan para el conocimiento de lo que nos ocurrió, de lo trágico que nos ocurrió en la historia argentina. Sí, obviamente, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y lo que no se recuerda tiende a repetirse, que es lo que no queremos bajo ningún punto de vista, y por eso todos damos espacios y hablamos de estos temas porque se tienen que visibilizar, se tienen que dar a conocer. Es importante que, además de estudiar la historia nacional, la historia latinoamericana, la historia mundial, que son muy importantes, también tenemos que tener nuestra propia historia local, y eso se está perdiendo. No podemos darnos ese lujo. Sin duda, totalmente de acuerdo. Yo soy autor de un libro que se llama 22 los tresarroyenses desaparecidos. Yo vivo en la ciudad de Tres Arroyos, donde ya lo publicamos hace 20 años. La idea fue rescatar la historia de quiénes eran nuestros convecinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, víctimas a un grado tal que están desaparecidos, ¿no? Y también aprovechamos ese libro para contar cómo fue la dictadura en una ciudad del interior bonaerense, muy parecida, si se quiere, a Azul. Creemos que esas historias es necesario contarlas y es necesario ponerle nombre y apellido a quienes fueron cómplices de toda esta etapa negra en la historia argentina, porque tendemos al olvido, tendemos al reciclamiento de personas, y eso realmente no está bien y no ayuda a que seamos un pueblo con un sentido de memoria y progreso verdaderamente democrático, ¿no? Así que sí, estas historias son absolutamente necesarias, contarlas, difundirlas, que formen parte de alguna manera de las currículas educativas. Esto también es absolutamente necesario, ¿no? Bueno, son los desafíos que tenemos permanentemente. En este caso puntual del juicio La Huerta que hemos comenzado hace una semana ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, quienes somos querellantes en este juicio, que somos la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que yo represento, hemos pedido que las audiencias no se lleven a cabo en la ciudad de Mar del Plata, que de alguna manera es ajena a lo que ocurrió tanto en Tandil como en Azul, como en Olavarría. Nosotros hemos pedido que el tribunal se constituya en estas ciudades para que se tome declaración a los testigos en estas ciudades, para que se realicen las inspecciones oculares en estas ciudades, de modo que haya una vivencia real por parte de la ciudadanía de esas ciudades, de lo que pasó en ellas, ¿no? Y también para que acompañen a los juicios y también para que estos juicios tengan el sentido de reparación que nosotros entendemos que deben tener. Estos juicios para nosotros no deben realizarse solamente para imponer una pena a un represor que secuestró, torturó, mató o hizo desaparecer una persona. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero además estos juicios tienen un sentido reparatorio para con las víctimas del terrorismo de Estado. Y esa reparación se da en función de que exista el conocimiento, en función de que la justicia esté al alcance de la gente, esté al alcance de la ciudadanía y en definitiva que se pueda saber la verdad. Que quien vaya a testimoniar sea escuchado no solamente por los jueces, sino que sea escuchado también por su comunidad, para que esa comunidad se entere de lo que efectivamente pasó.
Así que por eso nosotros Ujú. hemos pedido que este juicio no se realice en Mar del Plata, sino que se realice en el lugar donde los hechos sucedieron. Hasta ahora no hemos tenido la aprobación por parte del tribunal, pero vamos a seguir insistiendo porque entendemos que es absolutamente justo esta petición. Guillermo, entiendo que en este sentido estos juicios van a ser públicos. Estos juicios son públicos, la sala de audiencias está abierta al público, cualquiera puede ingresar, la única condición para ingresar es no ser testigo, porque un testigo no puede escuchar lo que dicen otros testigos, esta es una formalidad que Ujú. impone el Código Procesal Penal de la Nación, pero son absolutamente públicos. Pero claro, son públicos en la ciudad donde se realizan. Tengo entendido que también se está haciendo una difusión por parte del Poder Judicial de la Nación a través del canal YouTube. No soy muy experto en estas comunicaciones, pero tengo entendido que también uno puede visualizar las audiencias de forma remota. De modo que yo aprovecho este programa para invitar a los Ujú. vecinos y las vecinas de Azul para que se sumen, no solamente a tomar conocimiento de lo que se diga y de lo que se ventile en el juicio, sino también a que se haga parte de esta petición de que este juicio tan importante para ciudades como Azul y Tandil se realice en estas ciudades. Ujú, totalmente de acuerdo y por supuesto que vamos a acompañar este pedido y ayudar en su difusión. Guillermo, si te parece, pasamos a algunas preguntas que nos dejaron en el ¿Cómo sticker de no? preguntas los que siguen este programa. Quizás la primera es, ¿qué son los derechos humanos y para qué sirven? Esto lo preguntó una persona que dice que a pesar de que tiene muchos años, no entiende todavía qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son sencillamente todos los derechos que tenemos todas las personas, independientemente de cualquier circunstancia, independientemente de que seamos argentinos o extranjeros, de que seamos varones o mujeres, independientemente de que seamos ateos o creyentes, independientemente de nuestras ideas políticas, de nuestras ideas religiosas, de nuestra cosmovisión, de modo que son derechos universales y son aquellos derechos que Ujú, el Estado está obligado a respetar y a garantizar. Se habla de tres categorías de derechos para explicarlo un poco pedagógicamente. Están los derechos ujú, civiles y políticos. Civiles, el derecho al nombre, a la nacionalidad, al domicilio, a la libertad, a la integridad física, a la vida, y los derechos políticos, ¿no? Básicamente elegir, ser elegido, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la democracia. Esto por un lado. Y por otro lado, hay otros derechos que son más difíciles de lograr, que llamamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tienen que ver con la posibilidad de disfrutar al máximo estos bienes que tienen que ver con la educación. Por eso quien esté a favor de derechos humanos tiene que estar a favor de la educación pública de la mejor calidad posible. La salud, ujú, también afortunadamente estos derechos están universalizados en la Argentina, lo cual no quiere decir que sean de excelente calidad. En algunos lugares lo son y en otros no tanto. Lo que tiene que ujú, ver con el derecho a la vida digna, ¿no? La posibilidad de la vivienda, la posibilidad del trabajo, la posibilidad de gozar de un ambiente sano. Y hay otros derechos que se llaman de tercera generación, que tienen que ver con el derecho a la paz, con el derecho al desarrollo sustentable. Este universo, este conjunto de derechos los llamamos derechos humanos. Y son los derechos a los cuales el Estado está obligado a respetar y a garantizar. Todos somos titulares y acá es muy importante que hagamos una diferenciación. Cuando yo digo que el Estado es el que está obligado a respetar y a garantizar, con esto acá hay un parteaguas. En este sentido, si en este momento una persona, un vecino común cualquiera, comete un delito y por ejemplo nos ataca a vos o a mí, estaría ujú. cometiendo un delito, y si ese delito es el homicidio porque nos mata, está cometiendo el delito de homicidio.
Ahí no hablamos de violación de derechos humanos. Eso es un delito que debe ser investigado, que debe ser sancionado. El responsable debe tener una sanción, esa sanción debe cumplirse. Pero acá no hablamos de derechos humanos. Hablamos de derechos humanos cuando el Estado es el que está obligado a respetar. Por ejemplo, si nosotros caminamos por la calle tranquilamente y viene un agente de las fuerzas de seguridad y nos mata porque teme que podemos ser delincuentes, por ejemplo, ahí sí hay una violación de derechos humanos, porque ese agente es el poder del Estado, porque tiene un arma que le provee el Estado, porque tiene un sueldo que le provee el Estado, porque está llevando a cabo una función estatal, que es la de brindar seguridad. Y en vez de brindar seguridad, nos mata. Ahí sí hay una violación de derechos humanos. Por eso insisto, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que quien debe respetarlos y garantizarlos es el Estado. Esos son los derechos humanos. En nuestro país hay una tradición de entender el concepto de derechos humanos muy vinculado a lo que sucedió durante la dictadura militar. Porque la dictadura militar fue el ejemplo más avasallante de lo que son las violaciones masivas de derechos humanos. Entonces, a veces se confunde y nos pensamos que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de lo que pasó durante la dictadura, claro. Hablamos del proceso de justicia, de memoria, verdad y justicia que estamos desarrollando. Eso está bien, pero es una parte. Los derechos humanos también son los actuales, son los derechos que tenemos a reclamarle al Estado, que nos dé educación, que nos dé seguridad, que nos dé trabajo, que nos dé salud. Estos son los derechos humanos a los cuales no tenemos que renunciar nunca y siempre tenemos que estar exigiéndolos. Un buen gobernante es aquel que que dispone de las políticas públicas de su gobierno para que estos derechos se cumplan. Y de alguna manera también el nivel de democracia sustancial de un Estado puede medirse por el goce de derechos humanos que su población tiene, ¿no? Por eso el cumplimiento de los derechos humanos es un fin esencial del Estado y los ciudadanos tenemos que reclamarlos independientemente de nuestras ideas políticas, independientemente de nuestra cosmovisión religiosa, independientemente de nuestras preferencias sexuales, independientemente de nuestra nacionalidad, de la etnia a la cual podamos pertenecer, ¿no? Por este concepto de universalidad que tienen los derechos humanos. Y recordar que todos somos sujetos de derechos. Eso es básico. Todos somos sujetos de derechos, todos somos titulares de derechos y todos también estamos sometidos a obligaciones legales, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros tengamos limitaciones en cuanto a las cosas que podemos hacer y que no podemos hacer, también tiene que ver con esta convivencia social necesaria para la armonía y la paz de una sociedad. Súper claro, Guillermo. Mira, en cualquier momento te convoco para una clase con mis estudiantes. Con mucho gusto, siempre con mucho trabajamos, gusto. Siempre obviamente trabajamos los derechos humanos en las escuelas porque es un eje transversal a la educación. Todas las áreas se tienen que dar derechos humanos. Es un eje transversal a la educación y yo voy mucho más. Es transversal a todas las políticas públicas. Los derechos humanos tienen que estar presentes en todas las políticas públicas independientemente del objeto que tenga. Los derechos humanos tienen que haber en educación, también tiene que haber en salud, también tiene que haber en defensa, también tiene que haber en seguridad. A veces nos parece que si defendemos derechos humanos es que estamos a favor de que dejen a presuntos delincuentes en libertad. Nada más falso que eso. La seguridad pública también es un derecho humano que debe brindar al Estado y lo debe brindar en condiciones de que exista realmente seguridad. Lo cual se logra a través de fuerzas de seguridad que estén educadas en derechos humanos, que sepan que deben respetar a las personas y al mismo tiempo que tienen que tener herramientas para combatir delitos. Esto en nuestra sociedad todavía está muy confundido. Todavía se cree que las fuerzas de seguridad, cuando más violentas son, más seguridad generan. Esto es absolutamente falso.
Cuando más violentas son, más inseguridad generan inseguridad en la población. Y de última, cuando persiguen el delito de maneras ilegales, eso hace que en una causa judicial el Poder Judicial no pueda condenar cuando hay pruebas conseguidas ilegalmente o cuando a una persona confesó porque la torturaron o sencillamente porque le pegaron. Entonces, esto no es negocio para nadie. Tampoco para la seguridad ni para los agentes que tienen que prestarla de esta manera, de manera adecuada. Ujú. Nos dejan en los mensajes, mientras estás hablando, Guillermo, que esto que estás diciendo vos que se confunde es el discurso de la derecha. Y yo en parte en esto coincido porque hay todo un discurso que tiende a generar cierta confusión y a un desmerecimiento de aquellas personas que, como vos, todos los días le ponen el cuerpo a los derechos humanos. Sí, habitualmente las derechas políticas, que son aquellas expresiones políticas más conservadoras, hoy también con un tinte autoritario preocupante, yo no Ujú. diría nazifascistas, pero con algún condimento realmente muy autoritario, derechas que están en auge en muchos lugares del mundo, pero también en nuestro país, ¿Sí? tienden a despreciar estas ideas que estamos aquí exponiendo, ¿no? Y es un desprecio que en principio es falaz y que tiene un interés, ¿no? Un interés concreto que es no defender lo más elemental que tiene la persona, que es su vida, su integridad, la posibilidad del acceso a la dignidad, ¿no? Cuando digo acceso a la dignidad, digo Ujú. de estos derechos que hoy hablaba, la educación, la salud, el trabajo, la vida digna en definitiva, ¿no? Efectivamente, en esto hay que estar muy atento a estos discursos, no hay que dejarlos pasar, hay que dar estas batallas, son batallas culturales en definitiva, el sentido común está de nuestro lado, no hay que dejar que nos ganen la batalla por el sentido común Ujú. a través de discursos vacíos o de eslogans, cuando dicen que las comisarías tienen puertas giratorias, por ejemplo, ese tipo de imbecilidades que tienden a colonizar las cabezas de las personas poco informadas, ¿no? Pero bueno, son estas Ujú. batallas de la militancia que hay que dar permanentemente y en estas batallas también hay que tener claro que al Estado hay que exigirle un rol efectivamente de garante de estos derechos. Los estados tienen la Ujú. obligación de garantizar estos derechos. Y no es una obligación que le pedimos los militantes, es una obligación que está contraída en los tratados internacionales que el Estado ha firmado. Nosotros tenemos 12 tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a nuestra Constitución Nacional, que tienen la misma jerarquía normativa que nuestra Constitución Nacional. Ujú. Y a su vez hemos firmado otros 150 tratados de derechos humanos de muy diversas cuestiones, desde los derechos de las personas adultas mayores, desde los derechos de las personas con discapacidad, lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, lo que tiene que ver con la tortura, con la desaparición de personas, con los migrantes. Bueno, estos tratados obligan al Estado a tener un rol absolutamente activo de respeto y de garantía. Y esto todas las Ujú. personas debemos exigirlo independientemente del color político de quien está administrando el Estado. Si es de derecha, se lo Ujú. tenemos que exigir, al igual que si es de izquierda, que si es de centro, al igual que si es de alguien con el cual simpatizamos o con el cual no simpatizamos. Estas son obligaciones del Estado, independientemente de quien la está administrando en un momento determinado. Nunca tenemos que olvidarlo y siempre tenemos que exigirlo. Como conclusión de esto que estábamos hablando recién, yo pienso, ¿no? Que estos discursos tienden a querer generar ciudadanos de categorías, como poner ciudadanos por encima de otros y quitar algo que también nos es dado constitucionalmente, que es la igualdad entre todos y ante la ley. No hay gente de primera categoría, segunda, tercera, no, somos todos iguales. Y estos discursos tienden a querer privilegiar grupos por encima de otros, como diciendo, bueno, vos sos de mi mismo grupo
tenemos que tener este derecho, pero este otro grupo no lo merece, ¿no? Eso es el Bueno, análisis que hago personalmente. bueno, yo acuerdo con tu análisis, acuerdo absolutamente. Los discursos de las derechas políticas en realidad son discursos donde las jerarquías sociales están muy presentes y son discursos que no son reactivos a la idea de igualdad, ¿no? La idea de igualdad, por el contrario, son ideas que provienen de otros sectores políticos, pero no de las derechas. Pero te quiero Ujú. contar en este sentido una frase que yo a veces, eh, un poco reformada, empleo en algunas expresiones públicas que tengo. Jean Jaurès fue un político francés que fue asesinado en 1914 por oponerse a la Primera Guerra Mundial. Era un socialista francés, director de un periódico muy famoso que se llamaba Le Humanité. Eh, Él vino en una ocasión a la Argentina, en el año 1910, y dio una conferencia muy famosa en el Teatro Coliseo en aquel momento, que la terminó con una expresión que a mí me resultó extraordinaria y que yo la voy a decir con una leve modificación porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Jean Jaurès terminó su exposición aquel día diciendo que el hombre, hoy podríamos decir el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Pero él dijo, con la terminología de aquel momento, el hombre con el cristianismo alcanzó su igualdad ante Dios. El hombre con la Revolución Francesa alcanzó su igualdad ante la ley. Y yo le agregaría, con los derechos humanos, el hombre y la mujer están en condiciones de alcanzar su igualdad ante la vida. La igualdad está absolutamente de la mano de los derechos humanos, precisamente por este concepto de universalidad, por este concepto de derechos Ujú. compartidos y por esta obligación que tiene el Estado de prestarlo a todas y todos, ¿no? En Argentina en algunas cosas hemos avanzado mucho y muy bien. La verdad es que exista una educación pública de la calidad de la que existe en la Argentina, en todos los Ujú. niveles, que sea universal, es una cosa extraordinaria. Cuando uno está en cualquier lugar del mundo y del mundo civilizado, digo, en cualquier país europeo importante, y cuenta que en Argentina la universidad pública es gratuita y está al alcance de todos y tiene el mejor nivel, eso invariablemente sorprende a nuestros interlocutores. Bueno, Ujú. así como estamos orgullosos de eso, tenemos que estar orgullosos de muchos otros derechos humanos de los cuales no estamos gozándolos en toda su plenitud en este momento y desde hace mucho tiempo. Volvamos un poquito porque nos desviamos un montón. Es tan interesante lo que estamos hablando que nos fuimos del tema que nos convocó hoy, que tiene que ver con este juicio. ¿Esta causa va solo a la parte militar o van hacia los civiles que colaboraron con la última dictadura? Esta es otra de las preguntas que nos dejan, Guillermo. Bueno, cuando hablamos de militares hablamos de quienes están en las Fuerzas Armadas. Acá también hay policías, hay penitenciarios, ellos son civiles, aunque crean que son militares porque usan uniforme, pero son civiles los policías y los penitenciarios. Y hay también dos personas, que son los hermanos Méndez, que son los propietarios de un establecimiento rural que funcionó como centro clandestino de detención. Ellos son dos civiles que no son civiles, pero tampoco son policías ni Ujú. penitenciarios, y son los únicos civiles propiamente dichos, por llamarlo de alguna manera, que están procesados en esta causa, además de los militares y además de los policías y penitenciarios. Bien. En este ¿Por qué sentido, hay, tanto hay, tiempo? Sí. hay algo importante que señalar. Todavía estamos muy en deuda en Argentina en el enjuiciamiento de la responsabilidad civil de la dictadura. Pero este es otro tema y que nos llevaría para otro miércoles entero. Así que quedo comprometido para charlar de esto en otro momento. Cuando gustes, están abiertos los micrófonos y la pantalla de este programa. Bueno, ¿Por qué tanto tiempo después comienzan los juicios? Otra bueno, de las preguntas. la pregunta sería, ¿tanto tiempo después? ¿Después de qué? Si es después de la dictadura,
lo que tenemos que evaluar es que en Argentina hubo más de 15 años de impunidad a partir de las leyes de punto final y obediencia debida del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Todo muy profundizado a partir de los decretos de indulto que firmó el presidente Carlos Menem. Este conjunto de normas de impunidad generó que durante 15 años Argentina fuera un aguantadero de los criminales más sanguinarios que existió en este país. Acá podían circular libremente, quizá no podían salir porque podían ser encarcelados en otro lado, pero acá funcionaban en absoluta libertad. En aquel momento existieron lo que llamaron los juicios por la verdad, donde se trataba de investigar qué había pasado, aunque no se podía sancionar a nadie. Y recién con la nulidad de estas leyes de impunidad se logró la reapertura de los juicios. Y acá estoy hablando del año 2006. Y a partir de ahí comenzamos una nueva etapa, comenzamos un nuevo recorrido. Son juicios muy largos y muy difíciles porque todo lo que ocurrió bajo la protección del Estado y ocurrió en un ambiente de absoluta clandestinidad. Nadie tortura en la confitería del pueblo que está en la esquina a la vista de todos. Los delitos más atroces, la desaparición de personas, los asesinatos, se cometieron en la clandestinidad, en la íntima clandestinidad dentro de cuarteles, dentro de establecimientos militares, policiales, penitenciarios. Eso hace que las pruebas sean muy difíciles. Eso por un lado. Y por otro lado, no siempre hay un compromiso por parte del Poder Judicial de la Nación en investigar con la rapidez que estos hechos merecen. Y esto tiene que ver a veces con los vientos políticos, ¿no? Más allá de las simpatías que podamos tener por una fuerza política o por otra, hay algunas fuerzas políticas que a esto le dan más importancia y otras que propician de alguna manera el negacionismo, que de esto no se hable, que esto no avance. Nosotros los 4 años que vivimos de Macri fueron años en los cuales todo esto costó muchísimo más. Se desfinanciaron los programas de protección de testigos, no se integraron los tribunales para que los juicios se puedan llevar adelante, se promocionó mucho las libertades domiciliarias o las libertades plenas por parte de condenados. Afortunadamente hoy la mirada es diferente, pero igualmente cuesta mucho porque bueno, el Poder Judicial es siempre el mismo independientemente de quién esté gobernando. Em, Hay otra pregunta que no tiene relación con este hecho puntual, pero sí tiene relación con lo que es la guarnición del ejército de la ciudad de Azul y tiene que ver con los restos que se encontraron hace unos meses. La pregunta es si este juicio tiene relación con estos restos o si hay alguna información nueva que se tenga al respecto. Conozco el tema del hallazgo de estos restos, son absolutamente ajenos a este juicio, al menos por ahora. En un juicio no cualquier cosa se puede incorporar en cualquier momento. Esto no está en la plataforma que se está debatiendo en este juicio. Si a partir de estudios que se realicen de estos restos se comprueban que pueden tener vinculación con alguno de los hechos que se vinculan al juicio, posiblemente puedan ser incorporados. Pero en principio no, en principio es algo totalmente ajeno y entiendo que todavía resta procesar esta información de estos hallazgos porque creo que no está claro qué fue efectivamente lo que se encontró. Claro, y seguramente en algún momento ustedes tengan que intervenir respecto a esto, porque ha sido raro, al menos por llamarlo de alguna manera, al menos si podemos comprobar que son restos óseos humanos. Creo que todavía eso no está comprobado hasta donde yo tengo información. Pero bueno, si se comprueban que son restos humanos, seguramente van a estar vinculados de alguna. Ujú. Nos
dejan otros mensajes, gente que está conectada en el vivo en este momento, que esto es lo bueno de estar en vivo, que te pueden ir preguntando, repreguntando, acotando algo. En este caso es una acotación. El otro día escuchaba el podcast La Cruda de Miguel Granados, más precisamente el capítulo llamado Dictadura Militar, que habla con Mantecola Yala. Él contaba que en democracia se cruzaba a sus represores. Lo recomiendo, nos dice. Ay, eso debe Bueno, estar tan es, tremendo. es muy importante, esto tiene que ver con estos más de 15 años de impunidad que yo hablaba recién. En Argentina yo dije era un aguantadero de los más feroces represores del terrorismo de Estado. Efectivamente uno se podía cruzar por la calle con cualquier torturador, importante y conocido o desconocido, pero uno se podía cruzar con Ujú. todos ellos. Hoy todavía podemos cruzarnos con muchos seguramente. Al día de hoy hay, y para decirlo en números muy redondos, 1000 represores que ya tienen una sentencia condenatoria por parte de la justicia argentina. Pensemos que 1000 es un número realmente muy chico teniendo en cuenta las dimensiones que tuvo el terrorismo de Estado en la Argentina. Para la experiencia mundial, este número 1000 es un número extraordinario. Son raros los países que hayan juzgado tanta cantidad de responsables. Nosotros que sabemos lo que sucedió, 1000 es un número escaso, porque Ujú. pensamos que por lo menos existieron 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en el país. Entonces pensar que solamente se sanciona a 2 por cada centro clandestino es pensar que esos centros clandestinos se autogestionaban, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que este es el proceso que nos ha tocado vivir a nosotros, con marchas, contramarchas, con a veces poder judicial comprometido, a veces no tanto, pero bueno, esa es la lucha en la cual estamos. Ujú. También nos dejan, en Chile tengo entendido que no lo juzgaron. Es correcto. Es correcto, Sí. fueron muy pocos los casos que llegaron a juzgamiento y fueron casos absolutamente espectaculares, ¿no? El del general Manuel Contreras, que estaba a cargo de la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, Ujú. pero sí son muy pocos los casos juzgados en Chile, muy pocos los casos juzgados en Uruguay, casi ningún caso juzgado en Brasil y todos países que tuvieron dictaduras, no sé si de la envergadura de la Argentina, quizás no tanto, pero que tuvieron dictaduras militares atroces y por supuesto asesinas, ¿no? Nos dejan también una pregunta en el privado que dice, ¿ha sido la sociedad azuleña más tolerante que otras en el callar, aún sabiendo quiénes eran? Yo creo que las No. sociedades han tenido una gran complicidad con muchos responsables en términos generales. No creo que la de Azul sea más tolerante que la de Bahía Blanca, que la de Tres Arroyos, que la de Mar del Plata, Ujú. que la de Olavarría. Yo creo que ha existido temor en algunos casos, complicidades de otro tipo, complicidades vinculadas a relaciones familiares, a relaciones afectivas, Ujú. a relaciones de amistad. Pero bueno, esto también forma parte de cómo se desarrollan los procesos de conocimiento de las cosas que sucedieron y de cómo se trabaje la idea de la memoria histórica, ¿no? Yo creo que si uno logra transmitir, este siempre es un desafío que yo me propongo, si uno logra prepararse para transmitir lo más adecuadamente posible lo que sucedió, cómo y por qué, uno debería lograr la convicción de las sociedades en su conjunto de lo terrible de lo que pasó y el anhelo de buscar justicia. Pero bueno, no siempre logramos nosotros, los militantes de derechos humanos, transmitir las cosas acabadamente, por un lado, y a veces, bueno, también los estados no logran generar estas políticas de memoria como se debería. Pero bueno, esto forma parte de la militancia, por eso un viernes a esta hora vos y yo estamos hablando de estas cosas, porque pensamos que son valiosas, ¿no es cierto? Y porque queremos difundirlas, y bueno, porque esta es nuestra lucha, ¿no? Claro que sí, cada uno desde sus diferentes roles, desde su diferente lugar, desde donde puede, lo mucho o lo poco, siempre suma y a eso apuntamos, a que no sea más un tema tabú, que estamos cerca de cumplir
40 años de democracia, creo que es momento de que estos miedos los guardemos para siempre en un baúl y que empecemos a mirar nuestra historia desde un lugar más empático y desde un lugar más crítico. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, pero de alguna manera el gran logro del terrorismo de Estado fue que ese miedo perdurara mucho tiempo, ¿no? Y precisamente algunas ideas que se siguen manteniendo en vigencia, en general enarboladas por Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, hacen que ese miedo esté presente. Eso también es uno de los objetivos de nuestra lucha, ¿no? Vencer esos miedos para que tengamos mayor libertad, en definitiva. Bueno, Guillermo, no te quiero robar más de tu tiempo, ya es viernes a Dale. la noche, semana larga, ardua, con un montón de trabajo y todo el que se viene por delante con este juicio. Pero por supuesto, reiterar que seguimos a disposición, que estos micrófonos y estas cámaras van a estar abiertas para seguir este juicio y seguir las diferentes luchas y demandas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Te agradecemos Bueno, enormemente este contacto. al contrario, gracias a ustedes y lo mismo, absolutamente a disposición para poder ocuparnos de estos temas, que es lo que nos gusta y creemos que ya tenemos alguna experiencia en hacerlo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vos. Bueno, y a todos los que se quedaron hasta este momento mirando, les agradecemos también enormemente. Pueden ponerse en contacto con la Asociación Permanente de Derechos Humanos, con Guillermo a través de su Instagram, que lo dejamos siempre en la descripción de este video. Y nos despedimos hasta la semana que viene para seguir compartiendo estos vivos de actualidad en Historia de Miércoles. Gracias. Adiós. Chau, chau.